¿Alguna vez has sentido que tu vida llegó a su fin? ¿Que alcanzaste el límite y que todo lo que con tanto esfuerzo edificaste se desmoronó frente a ti sin dejar rastro? Hay personas que se levantan cada mañana con el alma hecha trizas, pero aún así sonríen en la oficina. Gente que se encierra en el baño para llorar en silencio. Otros que se suben al coche y conducen sin rumbo, solo para no tener que enfrentarse al vacío de su hogar. Pero hay algo que quizás nunca te dijeron. Dios empieza a escribir los capítulos más hermosos justo cuando todo parece haber terminado. La Biblia narra la historia de Job, un hombre que lo perdió absolutamente todo: sus hijos, su fortuna, su bienestar. Y aún en medio del caos, no se apartó de Dios. ¿Sabes cómo termina su historia? Dios le devolvió todo con creces. Tal vez ahora no logras ver salida alguna. Quizás todo a tu alrededor se esté derrumbando. Pero ¿sabes qué hace Dios con los escombros? Él reconstruye. Y si lo piensas, ¿cuántas historias de transformación comenzaron justo cuando se tocó fondo? ¿Conoces la vida de Oprah Winfrey? Fue víctima de abusos cuando era niña, rechazada por quienes debían protegerla, vivió momentos de hambre y desesperación, pero jamás se rindió. Eligió creer que su pasado no dictaría su futuro. Y hoy, es una de las voces más poderosas del planeta. No tires la toalla. Dios sigue escribiendo tu historia. Y Él jamás deja un libro sin acabar. ¿Alguna vez oraste con todo tu ser, gritando por dentro, esperando una respuesta, y no cambió nada? ¿Te has arrodillado en tu cuarto, en un baño, dentro del coche, suplicando una señal, y lo único que obtuviste fue un silencio profundo? En esos instantes, muchos piensan: ¿acaso Dios se ha olvidado de mí? ¿Será que me está castigando? Mis plegarias han sido ignoradas. Y entonces empieza un ciclo peligroso. El alma se llena de preguntas, el corazón se cierra, y la mente empieza a creer que no hay plan alguno, que no hay propósito real. Pero lo que muchos no comprenden es que, en la mayoría de los casos, el silencio de Dios no significa ausencia. Es un tiempo de preparación. Es un espacio de crecimiento. Es una muestra de cuidado. La Biblia cuenta una historia que conecta con cualquiera que se haya sentido así. La historia de José. Fue traicionado por quienes compartían su sangre. Sus propios hermanos. Arrojado a un pozo como si fuera una molestia. Vendido como si no valiera nada. Llevado a un país extraño. Acusado falsamente y encerrado por algo que no cometió. Pasaron muchos años. Años de espera. Años de silencio. Tiempos en los que José pudo haber pensado: Dios ya no está conmigo. Pero dentro de él seguía encendida una chispa. Una fe que no se apagaba. Y eso es lo que nos mantiene vivos. Seguir creyendo, aunque el mundo grite lo contrario. Quizás eso es exactamente lo que estás atravesando ahora. Tal vez perdiste tu trabajo y no ves cómo salir adelante. Tal vez una persona a la que amabas se marchó y te sientes en un abismo. Tal vez estás enfrentando una enfermedad, un colapso emocional, una deuda que no para de crecer, algo que te hizo sentir que ya no puedes más. Pero permíteme compartirte algo que puede transformar tu visión de este momento. Dios no se ha ido. Él actúa en el silencio. El cielo no está en pausa. Está obrando, aunque tus ojos no lo perciban. Es justo en ese silencio donde Dios realiza las obras más profundas. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Que muchos creen que el milagro llega cuando todo mejora. Pero el verdadero milagro ocurre cuando nada cambia, y tú sigues creyendo. Cuando decides no rendirte, aunque no comprendas lo que sucede. Cuando logras levantarte cada mañana, aunque el peso de la vida sea abrumador. Eso es fe auténtica. Eso es rendición verdadera. Eso es mirar al cielo y decir: no veo nada, pero sigo confiando. Y mira, nadie dice que esto sea sencillo. ¿Cuántas veces has deseado desaparecer? ¿Te has levantado alguna mañana sin fuerzas, con esa sensación de que tu presencia o tu ausencia no cambiarían nada? ¿Cuántas veces has pensado que todo sería más sencillo si simplemente soltaras todo y te rindieras? Sin embargo, aquí estás. Has seguido adelante. Has resistido. Y eso no es poca cosa. Eso dice mucho de ti. Eso demuestra que hay dentro de ti una fuerza que quizás ni tú mismo habías reconocido. Esa fuerza tiene nombre. Se llama gracia. Se llama compasión. Se llama Dios sosteniéndote cuando tus propias manos ya no consiguen hacerlo. Hay muchas personas atravesando ese mismo silencio.
Personas que sonríen en el trabajo, pero se derrumban solas en el baño. Que publican fotos riendo, pero por dentro se sienten vacías. Gente que lleva a sus hijos al colegio, que mantiene la casa en pie, que paga facturas de más de 800 euros al mes, pero se sienten invisibles, como si nadie viera el esfuerzo que hacen solo por seguir adelante. Quizás tú seas una de ellas. Tal vez estés esperando una señal. Algo, lo que sea, que te diga, no te rindas. Si ese es tu caso, escucha esto con atención, esto no se ha terminado. Aún queda camino por delante. Todavía hay un propósito esperándote. Y Dios no se ha olvidado de ti. No necesitas sentir nada para saber que Él está contigo. La presencia de Dios no cambia según tu estado de ánimo, ni depende de lo que logres hacer. Él permanece. Fiel. Constante. A veces callado, sí, pero siempre real. Y es en ese silencio donde Él obra, donde transforma, donde prepara lo que está por venir. ¿Quieres una prueba en la vida real? Piensa en la historia de Denzel Washington. Uno de los actores más admirados a nivel mundial. Pero cuando era joven, nadie apostaba por él. Fue rechazado en audiciones, criticado por su físico, ignorado. Sin embargo, en una ocasión durante una oración con una anciana de su iglesia, recibió una palabra profética: vas a hablar a millones. Vas a inspirar al mundo. Aunque en ese momento no veía cómo eso podría ocurrir, creyó. Siguió. Trabajó. Perseveró. Y hoy no solo actúa. También habla de Dios, de la fe, del propósito que lo guía. ¿Y sabes por qué? Porque no se detuvo cuando el silencio le gritaba. Él confió en el proceso. Y quizás ahora sea tu momento de hacer lo mismo. Aunque no veas. Aunque no sientas. Aunque no escuches. Solo confía. Haz la prueba. Esta semana, cada día, busca un momento solo para ti y para Dios. Puede ser por la mañana, mientras vas en el coche, o justo antes de dormir. Pero en ese momento, no pidas nada. Solo habla. Ábrele tu corazón. Cuéntale cómo te sientes. Como si lo hicieras con tu mejor amigo. Y luego, guarda un minuto de silencio. Solo escucha. Solo quédate ahí. Te vas a sorprender con la paz que comenzará a llenar tu interior. Porque Dios habla en el silencio. Y cuando Él habla, aunque no diga una palabra, el alma lo oye. Así que si todo afuera está en silencio, es porque dentro de ti Dios está obrando. Está construyendo algo que tus ojos aún no pueden ver, pero que tu corazón ya puede empezar a creer. Aguanta un poco más. Respira hondo. Da un paso más. Porque el cielo todavía está escribiendo, y puede que la página que viene sea el inicio de tu victoria. Hay momentos en la vida en que todo parece romperse de golpe. Miras hacia atrás, y añoras a la persona que fuiste. Miras hacia adelante, y todo parece incierto. Y en el presente, solo hay dolor. Es como si la vida te hubiera dado un golpe tan fuerte que te dejó paralizado. La gente sigue con su vida. El mundo no se detiene. Pero dentro de ti, todo parece haberse quedado quieto. Intentas sonreír, pero la sonrisa no tiene alma. Intentas ser fuerte, pero incluso la fuerza te duele. Intentas fingir que todo va bien, pero tu alma ya no tiene energía para seguir aparentando. Es justo ahí, en ese lugar, donde muchos creen que todo ha terminado. Y quizás tú te encuentres justo en ese punto, preguntándote cómo llegaste hasta aquí. ¿En qué momento todo se desvió? ¿Cuándo fue que se derrumbó todo? Miras tu matrimonio roto, al hijo que se ha alejado, al dinero que ya no tienes, a la salud que se ha debilitado, y piensas, esto ya no tiene arreglo. Pero precisamente en ese lugar es donde Dios prefiere actuar. Porque cuando todo se desmorona, cuando no queda absolutamente nada, cuando tocas fondo, es entonces cuando le empieza a levantar algo nuevo. ¿Te has detenido a pensar que a veces es necesario perder lo superficial para encontrar lo esencial? En ocasiones, Dios permite que dejemos atrás lo que creíamos imprescindible, solo para mostrarnos que Él es lo único que nunca se pierde. Ese final que ahora ves, podría ser el comienzo que Dios ha planeado, porque Él no se limita por nuestras fronteras. Él se mueve según sus propios planes, y sus propósitos siempre superan lo que nuestra mente puede concebir. En la Biblia, la historia de Job es un grito de esperanza para quienes sienten que todo está perdido. Era un hombre recto, que respetaba a Dios. Pero en un instante, lo perdió todo, sus hijos, su salud, sus bienes.
Se quedó solo, enfermo, abandonado incluso por su esposa. Y aún así, Job no maldijo a Dios. Lloró. Se quebró. Se sintió derrotado. Pero resistió. Y por esa fidelidad, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Todo. No es una leyenda. Es una realidad. Porque Dios no se limita a permitir el dolor. Él lo transforma. Ahora piensa conmigo, ¿cuántas personas conoces que hoy tienen una historia admirable, que nació de una crisis profunda? Las narraciones que más inspiran al mundo empezaron con un aparente final. Una traición, una quiebra, una pérdida, una decepción. Porque es en esos momentos cuando uno es empujado a mirar hacia adentro. A reconstruirse. A dejar que Dios sea quien escriba el siguiente capítulo. ¿Conoces la historia de Oprah Winfrey? De pequeña sufrió abusos, fue rechazada y vivió en una pobreza extrema. En su adolescencia quedó embarazada y perdió al bebé. Intentó quitarse la vida. Y sin embargo, años después, se convirtió en una de las mujeres más influyentes del planeta. ¿Cómo lo logró? Porque no se quedó atrapada en el trauma. No se paralizó en el desierto. Caminó. Avanzó. Creyó que lo que parecía ser el fin, podía transformarse en el inicio de algo completamente nuevo. Y así fue. Ahora, observa tu vida. ¿Qué situación te parece hoy sin salida? ¿Qué estás mirando y repitiéndote? ¿Esto no tiene arreglo? Puede ser un vínculo roto. O una depresión silenciosa. Tal vez una deuda imposible de pagar. Pongamos un ejemplo. Si debes algo cercano a 1.500 euros y no tienes cómo afrontar ese pago, puede parecer el final. O quizás sea el miedo al futuro, a estar solo, o a la muerte. Pero el mismo Dios que restauró a Job, que levantó a Oprah, que dio un giro radical en la vida de tantas personas, también puede reescribir tu historia. Tal vez lo único que necesitas es un paso. Un paso de coraje. Un paso lleno de fe. Un paso de retorno. Volver a Dios. Volver a ti mismo. Volver a soñar. Volver a respirar con esperanza. Porque cuando Dios interviene, hasta el polvo sirve como base para algo nuevo. Hasta las cenizas se transforman en testimonio. Incluso las lágrimas se convierten en canciones. Y sí, cuesta creerlo cuando todo parece en ruinas. Cuando las facturas se acumulan y las llamadas son solo de reclamaciones. Cuando la soledad te visita y parece que a nadie le importa. Cuando ya no reconoces a la persona que ves reflejada en el espejo. Pero es precisamente en ese estado donde Dios actúa con más poder. Porque Él no mira como lo hace el mundo. Donde el mundo ve fracaso, Él ve un nuevo inicio. Donde otros ven pérdida, Él ve una semilla. Donde todos ven el fin, Él ve el comienzo de algo mayor. No necesitas entender todo ahora. Ni saber cómo se va a resolver. Solo necesitas tener fe en que todavía hay un camino, en que aún queda algo preparado para ti. Cree que no todo está perdido, que Dios sigue teniendo planes contigo. Te propongo algo sencillo. Durante esta semana, cada día, anota 3 situaciones que hayas superado. No importa si te parecen pequeñas. Puede ser ese día en el que, aunque no tenías ganas, lograste levantarte de la cama. O aquel momento en que recordaste a alguien sin que las lágrimas aparecieran. O esa vez en que elegiste seguir adelante, aunque todo te empujaba a rendirte. Anótalo. Porque cada una de esas pequeñas victorias es una prueba de que tu historia no ha terminado. Es señal de que estás atravesando un proceso. Y quien está en proceso, está siendo formado. La aflicción no marca el punto final, sino una pausa. Es solo una coma en medio del relato. Y quien sostiene la pluma es Dios. Él aún está escribiendo tu historia. Y cuando Él escribe, hasta los desiertos florecen, los valles cobran vida, y hasta tú, que hoy crees que todo acabó, volverás a sonreír, volverás a confiar, volverás a vivir. Porque ese final que tú ves, puede ser, en realidad, el inicio que Dios había preparado desde el principio. Hay momentos en que uno se mira al espejo y susurra, no soy capaz. No soy suficiente. No tengo lo necesario. Y, sin darnos cuenta, cargamos con un peso que nunca nos perteneció, la comparación, el temor, la culpa, la vergüenza, esa constante sensación de que los demás son más espirituales, más aptos, más correctos, más preparados. Y eso nos paraliza. Nos ahoga. Nos aleja de la persona que Dios quiere que seamos. Pero,
¿De verdad crees que Dios busca a los más fuertes, a los más limpios, a los más expertos? Toda la Biblia nos grita lo contrario. Dios no busca perfección. Busca entrega. Busca corazones dispuestos a decir aquí estoy, aunque tiemblen, aunque estén rotos, aunque no se sientan dignos. Porque en el reino de los cielos, quien reconoce su debilidad está más cerca de experimentar el verdadero poder de Dios. ¿Recuerdas a Pedro? Aquel discípulo cercano, valiente, el que caminó sobre las aguas, el que prometió jamás abandonar a Jesús. Pero en la noche más oscura, lo negó. No una, ni dos, 3 veces. Y justo después de la última negación, la mirada de Jesús se cruzó con la suya. Imagina esa carga. La vergüenza. La tristeza. El remordimiento. ¿Pero qué hizo Jesús después? No lo apartó. Lo restauró. Le confió la tarea de cuidar a sus ovejas. Pedro se equivocó, pero no fue rechazado. Fue levantado. Porque Dios no descarta a quien cae. Él sana. Él restaura. Él transforma. Y quizás tú te sientes como Pedro, hundido en la culpa, pensando que ya has agotado todas las oportunidades, convencido de que Dios ya no puede usarte por lo que hiciste, por lo que dijiste, por lo que viviste. Pero escucha esto, ningún error tuyo es más grande que el poder restaurador de Dios. Si Él eligió a David tras su pecado, si levantó a Moisés después de un asesinato, si convirtió a Saulo en el apóstol Pablo, ¿por qué no habría de levantarte a ti? No necesitas tener una vida perfecta para vivir algo sobrenatural con Dios. Solo necesitas estar dispuesto. Dispuesto a empezar de nuevo. A intentar una vez más. A decir sí aún con el corazón temblando. Porque Dios equipa a los que llama. Él no te elige por lo que eres hoy. Te llama porque conoce lo que puede hacer contigo, por medio de ti, a pesar de ti. ¿Y cuántas veces ya fuiste instrumento de Dios sin darte cuenta? En ese mensaje que enviaste justo cuando alguien más lo necesitaba. En esa palabra de consuelo que nació sin pensarlo, en medio de una conversación. En ese abrazo que dio fuerzas justo en el instante en que otro pensaba en rendirse. Dios ya te está usando. Y si lo ha hecho antes, lo hará otra vez. ¿De verdad piensas que esto es una simple casualidad? No lo es. Esto forma parte de un plan. Dios ya ha estado actuando en tu vida a través de los detalles, y ahora desea usarte por completo. No creas que necesitas un micrófono, una plataforma o un título dentro de una congregación para servirle. Dios actúa allí donde estás, en tu trabajo, en tu instituto, en tu hogar, con tus hijos, con tus amistades. A veces, el lugar más poderoso de misión es tu propio salón. A veces, el momento más sagrado se da mientras friegas los platos y hablas con Dios en silencio. Y otras veces, el sermón más impactante de tu vida es tu forma de tratar a quien te ha herido. No subestimes el lugar donde te encuentras. Porque si Dios está contigo en ese lugar, ese sitio se convierte en terreno santo. ¿Sabes quién comprendió esto profundamente? Nick Vujicic. Nació sin brazos ni piernas. Fue objeto de burlas. Luchó con crisis internas muy fuertes. Incluso deseó quitarse la vida. Pensaba que era un error, que no valía nada, que jamás podría ser instrumento de Dios. Pero llegó un momento en que decidió entregar su sufrimiento en manos del Creador. Y Dios convirtió ese dolor en un testimonio poderoso. Hoy en día, Nick inspira a millones de personas alrededor del planeta. No por ser perfecto, sino por estar disponible. Quizás el mayor milagro de tu vida no sea algo que Dios hará para ti, sino a través de ti. Y eso solo empieza cuando dejas de correr y comienzas a decir sí. Aunque no lo comprendas todo, aunque tengas miedo, aunque sientas que no estás preparado. Porque la verdad es que, por nuestra cuenta, ninguno lo está. Pero con Dios, los débiles vencen gigantes. Los que nadie espera, se convierten en líderes. Los rechazados se transforman en referentes. Aquellos que parecían los menos indicados, son elegidos por Dios para grandes cosas. Haz hoy un compromiso. Algo sencillo. Durante los próximos 30 días, cada mañana al despertar, pronuncia esta frase en voz alta. Dios, no soy perfecto, pero soy tuyo. Úsame como desees. No hace falta que suene bonito. No necesita ser dramático. Lo que necesita es ser honesto. Porque Dios escucha antes el corazón que las palabras.
Y cuando encuentra verdad, transforma el barro en vasija, el caos en testimonio, la debilidad en poder. No estás por detrás de nadie. No has llegado tarde. Estás justo en el momento en que Dios decidió comenzar algo nuevo en tu historia. Y ahora solo queda una pregunta. ¿Estás dispuesto? Hay dolores que no sabemos explicar. Dolencias que no se detectan con pruebas médicas, que no se ven, que tratas de ignorar, pero siguen ahí, palpitando. Algunas vienen por pérdidas, otras por rechazos, otras por sueños rotos o decepciones que te desgarraron por dentro y dejaron cicatrices profundas. Y cuando estas heridas se acumulan, surgen las preguntas. Si Dios me ama, ¿por qué permitió esto? Si está conmigo, ¿por qué no evitó que esto sucediera? ¿Me habrá olvidado en el camino? Puede que te encuentres justo en ese punto ahora mismo, intentando entender qué significado tiene esta herida, buscando sentido en medio del dolor. Pero ¿sabes qué nos muestra la cruz? Que incluso el Hijo de Dios sufrió. Y no fue poco. Jesús lloró, sintió temor, sintió angustia. En Getsemaní, llegó a sudar sangre. Rogó al Padre que, si era posible, le evitara aquel sufrimiento. ¿Y qué pasó? El cielo guardó silencio. El Padre no respondió. Pero aún así, Jesús no escapó. Permaneció. Confió. Y eso nos enseña algo muy profundo, que el silencio de Dios no quiere decir que nos ha dejado, que el sufrimiento no implica que Dios esté ausente, y que, muchas veces, es justo en medio del dolor donde el propósito se revela. Pasamos la vida intentando evitar el sufrimiento, pero la verdad es que hay cosas que solo nacen en nuestro interior cuando atravesamos el valle del dolor. Es en la aflicción donde aprendemos a depender verdaderamente de Dios. Es ahí donde crecemos de verdad. Es en medio del sufrimiento donde empezamos a oír lo que antes quedaba silenciado por el ruido del día a día. Y no, eso no quiere decir que el dolor sea algo bueno. Pero sí significa que Dios no desperdicia ninguna lágrima. Incluso el dolor, en sus manos, se convierte en ferramenta de transformación, de enseñanza, de restauración. ¿Te has dado cuenta de que las personas más empáticas, más profundas, más sabias, suelen ser aquellas que han pasado por momentos muy duros? No es casualidad. Es porque el dolor, cuando es entregado a las manos correctas, se convierte en medicina. No solo para ti, sino para quienes te rodean. Puede que ahora mismo Dios esté permitiendo que atravieses esta situación, no para destruirte, sino para moldearte en alguien que traerá consuelo a otros en el futuro. Hay tantas personas hoy caminando por la vida con heridas abiertas, sin nadie con quien desahogarse. Tantas que sonríen en público y lloran en silencio. Y tú, por haber superado lo que estás atravesando ahora, puedes ser la respuesta a la oración de alguien algún día. Sé que cuesta ver eso cuando aún estás en el centro de la tormenta. Pero confía, no vas a salir igual que entraste. Saldrás más fuerte, con más sabiduría, con el corazón más sensible, y más cerca de Dios. Porque el dolor también puede ser una señal de que Dios te está alejando de algo que ya no encajaba con su propósito para ti. Nos aferramos a personas, a rutinas, a escenarios, sin darnos cuenta de que ya no nos nutren el alma. Y ahí aparece el dolor, como una alarma que suena, como un empujón del cielo hacia lo nuevo. Porque la comodidad muchas veces nos estanca, pero el dolor nos empuja, nos enseña a orar de verdad, a depender de verdad, a confiar sin reservas. ¿Conoces la historia de J.K. Rowling? Antes de convertirse en una de las autoras más leídas del planeta, tocó fondo. Sin trabajo, con depresión, criando sola a su hija. Escribía en cafeterías porque en casa no tenía calefacción. Fue rechazada por muchas editoriales. Pero no se rindió. Escribió en medio del dolor. Sin medios. Sin respaldo. Y hoy, millones de personas encuentran esperanza en su historia. ¿Por qué? Porque no permitió que el dolor tuviera la última palabra. Y tú también puedes hacerlo. La angustia no es agradable, pero puede ser el inicio de una transformación profunda. No importa qué tipo de dolor estés experimentando ahora, físico, emocional o espiritual, Dios conoce cada parte. Él lo siente contigo. Él llora contigo. Y más aún, Él promete que aunque la tristeza dure una noche, la alegría llega al amanecer. Nunca dijo que no habría noche. Dijo que no sería eterna. No tienes que fingir que estás bien.
No tienes que esconder tus lágrimas. Dios las ve. Dios las entiende. Dios te abraza. Pero también quiere que sepas que ese dolor no será para siempre. Que eso que hoy parece insoportable, también pasará. Sanará. Se convertirá en testimonio. Y llegará el momento en que mirarás hacia atrás y entenderás que hasta ese dolor te llevó más cerca del propósito que Dios tiene para ti. Si lo deseas, intenta este ejercicio. Durante los próximos días, escribe lo que estás sintiendo. Aunque sean palabras sueltas, pensamientos caóticos. Ponlo en papel, como si fuera una carta dirigida a Dios. Luego léela en voz alta. Díselo todo, sin filtros. Tal vez duela, pero también puede empezar a sanar. Porque cuando dejamos de esconder el dolor, comenzamos a permitir que sea transformado. Y si en medio de todo eso decides seguir adelante, aunque sea con lágrimas en los ojos, aunque tambalees, verás como algo nuevo empieza a nacer dentro de ti. Porque cuando el dolor está en las manos de Dios, no tiene el poder de destruir. Al contrario, nutre. Prepara el terreno. Despierta semillas que llevaban mucho tiempo dormidas. Y llegará un momento en que todo eso que hoy parece que te rompe en mil pedazos, será lo que te levante con una fuerza que nunca antes habías conocido. No estás siendo ignorado. Estás siendo transformado. Dios está obrando en áreas que tus ojos aún no consiguen captar, pero que pronto tu corazón será capaz de presenciar. No te rindas. No ahora. No cuando puede estar tan cerca la temporada más hermosa de tu existencia. En esas noches en las que lloraste en soledad, sin que nadie lo notara. En esos momentos en que elegiste el silencio, esperando por una señal. En las ocasiones en que te planteaste si seguir valía la pena. Y aún así, aquí estás. Sigues aquí. Y eso, en sí mismo, es un milagro. Dios no ha cerrado el libro de tu vida. Aún está escribiendo. Y cuando Dios es quien escribe, hasta los capítulos más amargos se convierten en piezas esenciales de un desenlace maravilloso. Por eso, te ruego, no te detengas. No porque sea sencillo, sino porque no estás solo. Y porque más adelante, cuando mires atrás, agradecerás con el alma no haber abandonado justo ahora. Respira profundo, cierra los ojos un momento, y repasa todo lo que has logrado superar. Acuérdate de aquellas madrugadas en vela que nadie presenció. De las lágrimas que mojaron tu almohada en silencio. De los días en los que, a pesar de no tener fuerzas, lograste salir de la cama. Recuerda las veces que contuviste el llanto solo para no preocupar a los demás. Las veces que dijiste estoy bien con una sonrisa dibujada, aunque por dentro te estuvieras deshaciendo. Y ahora mírate. Estás aquí. Sigues aquí. Después de todo, tu corazón sigue latiendo, aunque esté agotado. Tu alma, aunque herida, sigue erguida. Y eso no es debilidad. Eso es prueba de un milagro. Puede que no lo hayas notado, pero cada paso, incluso los más lentos y pesados, los diste acompañado. Cada vez que pensaste en rendirte, pero seguiste adelante, el cielo celebró tu valentía. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Mucho más valioso de lo que puedes ver. Dios no cometió un error al crearte. Él ya conocía cada herida, cada tropiezo, cada temor, cada noche de tormenta. Y aún así, te amó con un amor que no se agota. Te eligió para caminar a tu lado. Te llamó por tu nombre, nunca por tus fallos. Él ve más allá de tu fachada. Conoce lo que ni tú sabes explicar. Y aún así te llama hijo. Y si hoy sientes que has llegado a tu límite, debes saber que precisamente ahí, en ese borde, es donde Dios suele actuar con más poder. Él es experto en levantar lo que se ha derrumbado, en devolver vida a los sueños muertos, en sanar lo que parecía imposible. Y todavía no ha terminado contigo. Puede que estés justo en el medio del proceso, pero el final de esta historia ya está escrito, y se llama victoria. No permitas que esta herida sea tu punto final. No cierres este capítulo antes de tiempo. Porque la misma mano que permite el viento, es la que tiene poder para calmar la tormenta. Y sí, Dios está en tu barca. Aunque parezca que duerme, Él nunca ha dejado de estar. Así que llora, si hace falta. Pero no te detengas. Tropieza, pero no abandones. Tiembla, pero no retrocedas. Porque cada uno de tus pasos, aunque parezca insignificante, está siendo registrado en el cielo con tinta eterna. Y llegará un día,
Ese día en el que mirarás hacia atrás y dirás, fue duro, pero lo logré. Dolió, pero sobreviví. Estuve a punto de rendirme, pero Dios me sostuvo. Y en ese momento sabrás, con lágrimas en los ojos y con el alma estremecida, que nunca fuiste olvidado. Jamás fuiste pasado por alto. Tampoco fuiste querido a medias. Desde el principio, ha sido la razón por la cual Dios sigue tejiendo relatos llenos de esperanza. Y entre todas las historias que Él decidió formar, escogió una de las más hermosas para contarla por medio de tu vida.